El caso D hace parte de los conflictos colectivos de trabajo que hacen parte en su análisis del título segundo del Código Sustantivo de Trabajo. Si bien el derecho a la asociación y a la huelga son de protección constitucional, la Corte Suprema de Justicia estableció en la sentencia CL 720 de 2021 que es un derecho humano de los trabajadores y su ejercicio se debe hacer de manera colectiva. Respecto al procedimiento especial que se va a aplicar para este caso, se hace en virtud del capítulo 16 del Código Procesal del Trabajo, en especial lo descrito en el numeral cuarto del artículo 129A, en donde por solicitud de parte o por parte del mismo Ministerio de la Protección Social o de Trabajo, la sala laboral del Tribunal del Distrito Judicial será la instancia competente para determinar la calificación de la suspensión o paro colectivo, en virtud también de los alcances del artículo 25 del Código Procesal del Trabajo. Una vez admitida la demanda, se debe gestar por parte del tribunal vía auto para la citación de las partes en conflicto a la audiencia en donde se puede desarrollar la contestación de la demanda del proceso de audiencia pública que incluye el saneamiento, las excepciones, la fijación, el decreto y la práctica de pruebas. También el ejercicio del derecho a la contradicción, el fallo, la aplicación del recurso de apelación y el recurso de queja si se niega la apelación. Todo esto en un marco de 10 días, 10 días hábiles contados a partir de la recepción de la demanda. Para el caso concreto, si bien existe una protección constitucional y normativa a la huelga y al sindicato, no es un proceso o un acto jurídico válido, toda vez que la huelga no puede ser convocada por un sindicato minoritario sin que se haya tenido en cuenta la votación por mayoría absoluta tanto de los trabajadores de la empresa sindicalizados como de los no sindicalizados. Esto en virtud de la sentencia C-271 de 1999 con el fin de evitar afectaciones desde el punto de vista laboral, económico y familiar y de seguridad social de los trabajadores que no quieren pertenecer a la huelga. Buenas tardes, mi nombre es Hanna Cañas, estudiante de sexto derecho de la UNAD. Respecto al caso número 1 y teniendo en cuenta que la empresa X realiza incumplimiento de la cancelación de la totalidad de la liquidación de prestaciones sociales, compensación de vacaciones e indemnización por despido injusto en un plazo de 2 meses al señor José, acuerdo que quedó establecido mediante un acta de conciliación que en este caso quedó debidamente registrada por el inspector de trabajo adscrito al Ministerio de Trabajo. Es claro que esta adquiere efectos jurídicos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Por lo anterior y ante el incumplimiento de la empresa X, se debe acudir a lo proceso ejecutivo en concordancia a lo descrito en el Decreto Ley 2158 de 1948, Código Procesal de Trabajo, artículo 100, procedimiento de la ejecución. Del mismo modo, al Código de Procedimiento Civil, Acuerdo 488, títulos ejecutivos. Así las cosas, y además del Código de Procedimiento Laboral, es importante tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado en múltiples ocasiones la obligatoriedad de cumplir con los acuerdos de conciliación y ha establecido que los mismos constituyen títulos ejecutivos, que pueden ser exigidos mediante el proceso ejecutivo laboral. Por tanto, se debe presentar la demanda ejecutiva ante el juez laboral competente acompañada del acta de conciliación debidamente aprobada, la cual presta mérito ejecutivo y permite librar mandamiento de pago en contra del empleador para que cancele las obligaciones incumplidas. Muchas gracias. Un saludo, mi nombre es Hernando Villamizar. Les hablaré del caso B. Un trabajador que pertenece a la junta directiva de un sindicato de una empresa ocupa el cargo de tesorero y es despedido sin justa causa por el empleador. Él manifiesta que nunca fue el demandado nunca levantó el fuero sindical para poder despedirlo. El proceso para dirimir es el proceso especial laboral, es el fuero sindical contemplado en el artículo 113 del Código Procesal Laboral. La fundamentación jurídica, el Estado debe garantizar la igualdad en grupos discriminados y marginados, artículo 13, inciso 2 de la Constitución Política. El trabajo es un derecho que debe ser garantizado por el Estado con condiciones justas y dignas, artículo 25 de la Constitución Política. Los trabajadores tienen derechos a estar sindicalizados y derivados de este tener un fuero sindical, artículo 39 de la Constitución Política. El empleador debió presentar una demanda solicitando autorización para despedir a un empleado con fuero sindical solo para el despido con justa causa, por hacer uso del levantamiento de fuero sindical, artículo 113,
del Código Procesal Laboral. El empleado despedido sin justa causa deberá interponer una demanda, artículo 118 del Código Procesal Laboral. La fundamentación jurisprudencial. La sentencia C381 del 2000, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 113 siempre y cuando el empleador presente la solicitud inmediatamente cuando ocurra la justa causa. Misma sentencia, la Corte declaró exequible el artículo 114 siempre y cuando se notifique al sindicato por medio de su junta directiva, debe ser notificado siendo también parte en el juicio. El caso C, una trabajadora nos contacta, comenta que lleva 3 años trabajando en una empresa en el cargo de profesional de seguimiento, donde trabajan 4 personas y a los hombres les aumentan el 12% del salario y a las mujeres les aumentan el 8% del salario, siendo que estos cumplen las mismas funciones. El caso para dirimir la controversia se denomina proceso especial laboral de acoso laboral contenido en la Ley 1010 de 2006. Como fundamentación jurídica, esta ley de acoso laboral tiene como finalidad prevenir, corregir y sancionar las conductas que atenten contra la dignidad humana, quienes tienen un vínculo de relación laboral público o privado. Según el relato del caso, se puede deducir que existe una relación laboral al haber el factor salario, el cual hubo un aumento discriminado entre hombres y mujeres. El artículo 2 de dicha ley contra la discriminación laboral, y vemos en el caso que existe trato diferenciado en el aumento de dicho sueldo por motivos de género, el cual no debería existir, ya que todos por igual desempeñan las mismas funciones y responsabilidades. Para el caso, el sujeto activo es el jefe que mantiene la conducta contraria a la ley, artículo 6. La trabajadora, por ser empleada particular, puede interponer una demanda ante un juez laboral de la jurisdicción, la cual puede desencadenar en falta disciplinaria grave, artículo 10. Dicha demanda debe interponerse dentro de los 3 años siguientes a la ocurrencia del hecho generador de acoso laboral, de lo contrario esto caduca, artículo 18. Como fundamentación jurisprudencial, la sentencia C2682 del 2012 declara exequible el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1010 de 2006, concretando el principio de igualdad y prohibición de discriminación dentro del marco del Estatuto de la Ciudadanía Juvenil. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hacer el análisis del caso número 4, el cual hace referencia a la disolución de un grupo sindical. Lo primero a tener en cuenta es si es posible o no solicitar dicha disolución. Y tomando como referencia el artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo, en el inciso D nos expresa que una de las causales de disolución o liquidación de un grupo sindical es que tenga un número inferior a 25 afiliados. Para el caso en concreto, aplica ya que estamos hablando de un número de 20 afiliados y no hay nuevas afiliaciones recientes. Lo segundo que debemos tener en cuenta es quién debe solicitar esa disolución. Y tomando como referencia el artículo 56 de la Ley 50 de 1990, esta nos dice que pueden hacer la solicitud de la disolución el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien tenga interés jurídico en hacerlo. Para este caso el empleador tiene interés, entonces él perfectamente puede solicitar la disolución. Y por último, debemos tener en cuenta ante quién se debe solicitar esta disolución. Entonces, el artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo, en el inciso 2, nos hace mención a que el juez de trabajo del domicilio donde se encuentra radicado el sindicato o el juez de circuito civil es el encargado de llevar a cabo este proceso. Así bien, entonces el empleador lo que debe hacer es acercarse al juez del domicilio del sindicato o del circuito civil y solicitar mediante demanda la disolución del sindicato toda vez que ya no cuentan con el número mínimo reglamentario para poder tener funcionamiento. Muchísimas gracias.